En este vídeo te voy a hablar de mantenimiento básico de acuarios. ¿Quieres saber cómo mantener tu acuario y evitar que se te mueran los peces cuando empiezas? Pues este es tu vídeo. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale click a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. No todos sabemos o estamos seguros de llevar un mantenimiento adecuado de un acuario. Además, muchos incluso no lo hacemos correctamente, o lo hacemos en exceso o en defecto. Muchos utilizan productos innecesarios que bien se los podrían ahorrar o los productos que se utilizan no se utilizan correctamente. Además, en lo que a filtración se refiere, hay muchos que no aportan unos materiales y una capacidad filtrante adecuada para cada caso. Objetivo: aprender a hacer el mantenimiento de un acuario, evitar las enfermedades que la mayoría de las ocasiones vienen dadas por un mal mantenimiento, asegurarse de que hay una buena filtración eficiente y adecuada y aprender a utilizar los productos si es que son necesarios. Así que manos a la obra. ¿Cómo y cuándo limpiar el filtro? El filtro se lava siempre que pierda flujo o para reducir materia orgánica en descomposición. Esto último apenas es necesario en filtros externos. Los materiales filtrantes se deben lavar sin estrujarlos en el caso de las esponjas y en general dándoles solo un remojón en agua del acuario previamente succionada en un cubo. Nunca con agua del grifo, ya que se mueren las bacterias. Si se puede, en el caso de las esponjas, rascar un poco la esponja para quitar materia orgánica, que se queda adherida en la esponja e interrumpe el paso del agua. Los cambios de agua deben ser siempre semanales del 30% a temperados con misma temperatura, mismo pH y sin cloro. El cloro siempre se debe quitar antes de echar el agua del cambio, es decir, en el propio cubo donde tienes el agua del cambio se echa el anticloro. El pH debe ser el mismo que el del acuario. De lo contrario, si el cambio de agua es grande, puede ocasionar una variación brusca del pH, siendo malo para los peces. Los cambios de agua nunca se deben hacer completos en condiciones normales, pero sí parciales. Solamente en situaciones extremas haremos un cambio generoso, como por ejemplo ante una enfermedad o exceso de compuestos nitrogenados, como son el amoníaco, nitritos y nitratos, o un exceso de materia orgánica en descomposición. En el caso extremo de que algún contaminante muy tóxico haya entrado en el acuario, sacaremos rápidamente a los peces a un cubo con agua limpia sin cloro. Frente a los beneficios de los cambios de agua, debe considerarse el estrés causado en el acuario por un cambio repentino en la química del agua. Si el agua del acuario es de pH, GH y KH similares al agua del grifo, cambiar el 50% o más del agua de una sola vez no afectará a los peces. Sin embargo, si el pH del acuario es de 6,3, por ejemplo, pero el agua añadida tiene un pH de 7,5, reemplazar el 50% del agua de una vez afectará sensiblemente al pH del agua del acuario, posiblemente más de un 50% dependiendo de la capacidad tampón del agua, lo que estresará a los peces, tal vez hasta matarlos. Debido a que los cambios de agua son la primera línea de defensa en la lucha contra los problemas tales como enfermedades, sería deseable estar en condiciones de efectuar cambios parciales de agua en gran cantidad y con frecuencia. En consecuencia, es preferible que el agua del acuario sea químicamente igual a la disponible para los cambios. De esta forma, siempre se podrán realizar cambios de una gran parte del agua en poco tiempo. Hay que considerar que esta es la situación inicial del acuario, cuando es instalado por primera vez. El agua es la misma que la del grifo. Sin embargo, con el tiempo, se producen variaciones en el acuario, debido a la acidificación causada por el ciclo del nitrógeno, la incorporación de aditivos químicos como pH Up o pH Down, el uso de grava no inerte, por ejemplo, corales o conchas trituradas, etcétera, etcétera. El sifonado se hace con el objeto de extraer los excesos de materia orgánica en descomposición, o MOP, materia orgánica biodegradable, que fundamentalmente son heces, comida sobrante, hojas muertas. El exceso de materia orgánica en descomposición también produce enfermedades en los peces. No pensemos que si nuestros test de amoníaco y nitritos están correctos ya está todo hecho. Hay que reducir la carga del MOP mediante la reducción de la comida, extracción de dicha MOP mediante sifonado y cambios de agua.
Los sifonados deben ser generados, es decir, sifonar toda la superficie posible y no deben levantar materia dejándola en suspensión. Precauciones y malas prácticas. El filtro, volumen filtrante. Un filtro debe ser capaz de filtrar todo el agua del acuario al menos 3 o 4 veces cada hora. Por ejemplo, un acuario de 100 litros necesitará una bomba de al menos 300 litros hora. Es fácil encontrar este dato en la propia bomba o en la caja del filtro. Los materiales filtrantes adecuados. Un material filtrante adecuado es aquel que tiene suficiente porosidad como para albergar una colonia de bacterias que sean capaces de hacer frente a la carga orgánica en descomposición que hay en el acuario, heces, comida sobrante, hojas muertas, y por tanto a los posibles picos de amoníaco y nitritos. El carbón activo no se debe utilizar como material filtrante biológico, solo se utiliza como filtrante químico y durante 15 o 20 días. Tras este tiempo, deja de ser efectivo como filtrante químico. Muchos usuarios tienen como filtrante principal el carbón activo, y esto es un error. No voy a discutir si el carbón activo se asientan o no las bacterias, que seguro que sí. Simplemente voy a dejar claro que el carbón activo no se debe utilizar como filtrante principal, reservándose su uso para filtrados químicos, es decir, filtrados de medicamentos, metales pesados, cloros, coloraciones indeseadas, etc. La introducción de nuevos peces se debe hacer de tal forma que se tenga en cuenta la cantidad de bacterias que había y la que nos hará falta al introducir una nueva carga de peces. Si se meten muchos peces de golpe, se ocasionará un pico de amoníaco y las bacterias no podrán hacerle frente rápidamente, dependiendo del material filtrante biológico, debilitando tanto a los peces, haciéndolos vulnerables a las enfermedades. Es por este motivo que es muy recomendable meter los peces de pocos en pocos, 2 o 3 a lo sumo, dependiendo del tamaño y de semana en semana, para dar tiempo a las bacterias a multiplicarse y poder hacer frente a la nueva carga de compuestos nitrogenados. Un cambio total de agua influye negativamente en los peces y en las bacterias, es decir, en el caso de los peces los sometes a un cambio brusco en los parámetros físico-químicos del agua que debilita a los peces haciéndolos vulnerables a las enfermedades, y en el caso de las bacterias muchas de ellas mueren, ya que son muy sensibles a los cambios bruscos de pH, temperatura y presencia de cloro. Jabones y otros productos de limpieza. No utilizar ningún producto de limpieza para limpiar el acuario o adornos tales como lejía, jabón, aguafuerte o salfumán, o Mr. Proper. Para limpiar algún adorno solo se permite utilizar agua del grifo o con cloro. No hay problema, porque una cantidad pequeña de agua con cloro toque el agua del acuario. Bacterias de bote comerciales. Las bacterias de bote a mí personalmente no me convence. Dudo que haya bacterias vivas dentro del recipiente comercial. Sin embargo, como no quiero entrar en controversia, si lo usáis, utilizarlo solo en caso de ciclados de acuarios, porque os aseguro que para usarlo de forma continua no es necesario. Es más, no tiene sentido usar un producto para bacterias cuando las bacterias ya están asentadas y viven con todo lo que necesitan. Repito insistentemente, las bacterias de bote no son necesarias en acuarios ya ciclados, pero también quiero dejar claro que el acuario se va a ciclar igual con o sin bacterias de bote en el periodo aproximado de un mes. Para acelerar el ciclado solo conozco una forma realmente efectiva, y es aportar bacterias mediante material filtrante de otro acuario ya ciclado. El anticloro. El anticloro se debe usar en la dosis indicada, ni más ni menos, salvo que sepas la composición. Un anticloro es fácil de hacer mediante un compuesto llamado tiosulfato sódico, y aunque no voy a entrar en detalles, hay multitud de información acerca de cómo hacerse un anticloro barato, sencillo y duradero con este compuesto llamado tiosulfato sódico. El anticloro se debe utilizar para quitar el cloro al agua antes de echar al acuario. El anticloro nunca se echa al acuario. Normalmente los anticloros son inmediatos. Yo, no obstante, recomiendo echar el anticloro, remover bien y esperar al menos 10 minutos, por si acaso. Conclusiones. Los cambios de agua deben ser semanales del 30%, con mismo pH, misma temperatura y sin cloro. Hacer sifonados junto con los cambios de agua generosos. No limpiar el filtro, salvo en caso de pérdida de flujo o demasiada materia orgánica. No utilizar productos de limpieza. No limpiar en exceso. No utilizar materiales filtrantes insuficientes o inadecuados. No utilizar productos innecesarios.
Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale click a la campanilla para que YouTube te avise del próximo vídeo. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. Limpiar un acuario de agua dulce es esencial para mantener un ambiente saludable y seguro para los peces y las plantas que viven en él. Aunque puede parecer una tarea desalentadora, con los pasos adecuados y un poco de paciencia, cualquiera puede aprender a limpiar su acuario de manera efectiva. Lo primero que hay que hacer antes de comenzar a limpiar el acuario es asegurarse de tener todos los suministros necesarios a mano. Algunos de los elementos que se necesitan incluyen un sifón o aspirador de grava, un cepillo o esponja suave, un raspador de algas, un balde para el agua sucia, un condicionador de agua, un termómetro y un imán para limpiar el vidrio. El primer paso es apagar todos los dispositivos eléctricos del acuario, como el calentador y el filtro. Esto evita cualquier riesgo de electrocución durante el proceso de limpieza. El siguiente paso es eliminar aproximadamente el 25% del agua del acuario. Esto se hace usando el sifón o aspirador de grava. El sifón permite succionar el agua y la suciedad acumulada en la grava, al mismo tiempo que se asegura de no eliminar demasiadas bacterias beneficiosas para el ecosistema del acuario. Es importante tener cuidado al usar el sifón para no dañar las plantas o alterar la decoración del acuario. Después de vaciar parte del agua, es hora de limpiar los vidrios del acuario. Esto se puede hacer utilizando un raspador de algas o un imán para limpiar el vidrio. El raspador de algas es útil para eliminar el crecimiento no deseado de algas en el vidrio, mientras que el imán permite limpiar el vidrio sin mojarse las manos. Es importante tener cuidado al raspar para no rayar el vidrio. Una vez que los vidrios estén limpios, es hora de limpiar el filtro. El filtro es un componente crucial para mantener la calidad del agua en el acuario, por lo que es fundamental asegurarse de que esté funcionando correctamente. Esto implica limpiar el compartimento del filtro, cambiar o limpiar los medios filtrantes y asegurarse de que todas las partes estén en buen estado. Después de limpiar el filtro, es hora de limpiar la decoración y las plantas del acuario. Esto se puede hacer usando un cepillo o una esponja suave. Se debe tener cuidado al limpiar las plantas para no dañarlas, y es recomendable revisarlas de cerca para asegurarse de que no haya signos de enfermedad o parásitos. Una vez que todo esté limpio, es hora de rellenar el acuario con agua fresca. Es importante utilizar un condicionador de agua para eliminar cualquier cloro o cloramina presente en el agua de grifo, ya que estos productos químicos pueden ser perjudiciales para los peces. Además, se debe asegurar de que la temperatura del agua sea adecuada antes de volver a encender todos los dispositivos eléctricos. Después de rellenar el acuario, es importante esperar al menos 24 horas antes de reintroducir los peces. Durante este tiempo, se debe monitorear la calidad del agua utilizando un kit de prueba para garantizar que los niveles de amoníaco y nitrito sean seguros para los peces. En resumen, limpiar un acuario de agua dulce puede ser una tarea sencilla si se siguen los pasos adecuados. Al realizar un mantenimiento regular y seguir una rutina de limpieza, se puede asegurar un ambiente saludable y agradable para los peces y las plantas. Limpiar el filtro de un acuario de agua dulce puede ser una tarea clave para mantener un ambiente limpio y saludable para tus peces. El filtro es responsable de eliminar las impurezas y restos de comida del agua, por lo que su correcto funcionamiento es crucial. En primer lugar, es importante mencionar que existen diferentes tipos de filtros para acuarios de agua dulce, como filtros internos, externos y de mochila. Cada uno de ellos tiene sus propias características y métodos de limpieza, por lo que es vital leer y seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante. El primer paso para limpiar el filtro es apagar el equipo de la bomba para evitar accidentes. A continuación, se debe retirar el filtro del acuario, teniendo cuidado de no derramar agua en el proceso. Luego, se debe desarmar el filtro siguiendo las instrucciones del fabricante. Una vez que el filtro esté desarmado, se recomienda limpiar cada componente por separado. Algunos filtros tienen esponjas o almohadillas de filtración que pueden acumular residuos y obstruirse con el tiempo. Estas esponjas o almohadillas deben enjuagarse con agua del grifo para eliminar los residuos acumulados. Es importante recordar que el agua del grifo contiene cloro y otros productos químicos que pueden ser dañinos para los peces. Por lo tanto,
Se debe utilizar agua declorada o dejar que el agua del grifo repose durante al menos 24 horas antes de usarla para limpiar los componentes del filtro. Si el filtro tiene materiales filtrantes, como carbón activado o cerámica porosa, se recomienda reemplazarlos periódicamente. Estos materiales pueden perder su eficacia con el tiempo y no filtrar adecuadamente el agua. Consulta las recomendaciones del fabricante para saber con qué frecuencia debes reemplazarlos. Una vez que todos los componentes del filtro estén limpios y en buen estado, se deben volver a ensamblar siguiendo las instrucciones del fabricante. Asegúrate de que todas las piezas estén colocadas correctamente antes de volver a instalar el filtro en el acuario. Antes de encender el filtro, se debe llenar el acuario con agua declorada en la cantidad adecuada. Esto es importante para evitar dañar el equipo de la bomba y permitir que el filtro funcione correctamente. Es recomendable encender el filtro y observar si hay algún problema o fuga antes de reintroducir los peces en el acuario. Además de la limpieza regular del filtro, es fundamental mantener una rutina de mantenimiento adecuada para el acuario. Esto incluye realizar cambios parciales de agua, limpiar el vidrio y el sustrato, y mantener un equilibrio adecuado de nutrientes en el agua. En resumen, limpiar el filtro de un acuario de agua dulce es esencial para mantener un ambiente limpio y saludable para los peces. Siguiendo las instrucciones del fabricante, se deben limpiar los componentes del filtro regularmente utilizando agua declorada. Reemplazar los materiales filtrantes según las indicaciones del fabricante también es crucial. Además, es importante tener en cuenta la rutina de mantenimiento general del acuario para garantizar un entorno óptimo para tus peces. Recuerda que tener un filtro limpio ayudará a mantener a tus peces felices y saludables. Limpiar el filtro externo de un acuario de agua dulce es una tarea esencial para mantener un ambiente saludable para los peces y otras criaturas acuáticas. El filtro externo es responsable de eliminar los desechos y mantener el agua limpia y cristalina. Antes de comenzar, es importante recordar que cada modelo de filtro puede tener instrucciones de limpieza específicas. Por lo tanto, siempre es útil consultar el manual del fabricante antes de realizar cualquier limpieza. Sin embargo, a continuación se proporcionan algunos pasos generales para limpiar un filtro externo. El primer paso es desconectar el filtro externo de la toma de corriente y desenchufar cualquier otra conexión que pueda tener, como las líneas de aire o la bomba de agua. Asegúrese de tener a mano un recipiente grande o un cubo para contener la suciedad y el agua sucia que se eliminará durante el proceso de limpieza. A continuación, retire los medios filtrantes del compartimento del filtro externo. Estos medios pueden incluir esponjas, carbón activado, cerámicas biológicas, entre otros. Es importante tener en cuenta que cada medio filtrante tiene una función específica y puede requerir un cuidado diferente. Algunos medios pueden necesitar ser reemplazados regularmente, mientras que otros solo requieren enjuague. Consulte las instrucciones del fabricante para obtener más información sobre el cuidado de los medios filtrantes individuales. Después de quitar los medios filtrantes, lávelos con agua del grifo. Asegúrese de que el agua que fluye a través de ellos sea lo suficientemente suave para eliminar la suciedad acumulada, pero no tan fuerte como para dañar los materiales filtrantes. Lave los medios hasta que el agua salga clara y libre de residuos. Mientras tanto, aproveche la oportunidad para limpiar las partes del filtro externo, como la carcasa y el rotor. Use un cepillo suave y agua tibia para eliminar la acumulación de suciedad y residuos. Evite el uso de productos químicos fuertes o abrasivos, ya que pueden dañar las partes del filtro. Una vez que haya limpiado los medios filtrantes y las partes del filtro externo, vuelva a ensamblar todo. Asegúrese de que todo esté correctamente colocado y que no haya partes sueltas o dañadas. Asegúrese también de que todas las conexiones estén apretadas y seguras. Antes de volver a encender el filtro, llene el recipiente o la pecera con agua fresca y acondicionada. Asegúrese de que la temperatura del agua sea la adecuada para los habitantes del acuario. Luego, vuelva a enchufar el filtro externo y espere a que comience a funcionar correctamente. Verifique que no haya fugas o problemas de flujo antes de dejarlo funcionando de manera constante. Es importante recordar que la limpieza del filtro externo no debe realizarse con demasiada frecuencia. Los medios filtrantes contienen bacterias beneficiosas que ayudan a mantener un equilibrio biológico en el acuario.
Si los medios se limpian demasiado a menudo, se corre el riesgo de eliminar estas bacterias y desestabilizar el ecosistema del acuario. Generalmente, se recomienda limpiar el filtro externo cada 3 o 4 semanas, o cuando el flujo de agua se vea disminuido o notablemente afectado. En resumen, limpiar el filtro externo de un acuario de agua dulce es un paso importante para mantener una calidad de agua óptima y un ambiente saludable para los peces y otras criaturas acuáticas. Siguiendo los pasos mencionados y consultando las instrucciones del fabricante, se puede realizar una limpieza efectiva y sin problemas. Recuerde no limpiar los medios filtrantes con demasiada frecuencia y tener siempre en cuenta las necesidades específicas de su acuario y sus habitantes. En este vídeo te voy a hablar de cómo ciclar el acuario para que no se te mueran los peces cuando empiezas. ¿Quieres saber cómo evitar que se te mueran los peces cuando empiezas con tu acuario de la mano de alguien con experiencia? Pues este es tu vídeo. Si te gusta este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale clic a la campanilla para que YouTube te avise del próximo vídeo. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. La pregunta es, ¿por qué se me mueren los peces? ¿Qué hago mal si el agua está limpísima? Si es que, además, acabo de comprar el acuario hace 2 días y ya se me están muriendo los peces. Estas preguntas y muchas otras relacionadas se hacen los principiantes en acuariofilia, cuando empiezan con sus acuarios. Muchos terminan por abandonar el hobby, al no dar con la causa de la muerte de los peces. En este pequeño artículo se pretende dar respuestas y soluciones para aprender y saber cómo evitar estas muertes supuestamente desconocidas. Los peces excretan, es decir, echan heces, echan varios desechos en forma de heces y orina. Además tenemos presentes en el acuario distintos desechos como restos de comida, restos de plantas, etc. Estos desechos se descomponen por acción de las bacterias heterótrofas, formando un compuesto llamado amoníaco, NH4, y amoníaco, NH3, amonio, NH4 y amoníaco, NH3. El amoníaco se forma cuando el pH es mayor de 7 y el amonio se forma cuando el pH es menor de 7. El amoníaco a bajas concentraciones es muy peligroso para los peces. Sin embargo, el amonio no es peligroso salvo que esté en grandes concentraciones. A concentraciones de amoníaco superiores a 0,1 miligramos por litro se pueden dar casos de muertes de peces, incluso en pocas horas, cosa que dependerá en gran medida de la tolerancia del pez, la temperatura, el nivel del pH, etc. Las concentraciones de amoníaco pueden aumentar rápidamente, tanto más rápido cuanto más pequeño sea el acuario y menos agua haya, o más peces haya. Entonces, ¿cómo hacemos para eliminar ese amonio-amoníaco? Pues muy sencillo, para eso está el filtro, que debes tener siempre funcionando en el acuario. El filtro tiene varias funciones, pero la principal es la de transformar el amoníaco a una sustancia menos perjudicial. Para ello se debe disponer de materiales filtrantes porosos dentro del filtro, que sean capaces de albergar una serie de bacterias que llamaremos bacterias nitrificantes, que se encargan de comer el amoníaco para transformarlo a otro compuesto llamado nitrito, que sigue siendo peligroso, pero que su presencia hará aparecer otro tipo de bacterias que se encargarán de transformarlo en nitrato, que es el compuesto final de la nitrificación. El nitrito, aunque menos peligroso que el amoníaco, a concentraciones bajas puede ser tolerable, dependiendo del pez, la temperatura y el pH. Sin embargo, si los peces están expuestos a concentraciones altas, entre 0,1 miligramos y 1 miligramo barra litro, o más, se debilitarán y enfermarán, y si el pez es sensible, morirá rápidamente. El nitrato, resultado final de la nitrificación, es el más tolerable por los peces. Sin embargo, a concentraciones superiores a 10 miligramos barra litro, puede ser perjudicial para algunos peces sensibles. Incluso a concentraciones menores a 10 miligramos barra litro, algunos peces se pueden ver afectados. Las bacterias nitrificantes se encuentran en todas partes, por lo que no será necesario añadirlas de ningún modo. Tan solo será necesario añadir unas pocas escamas, comida para peces, y esperar a que aparezca y se asienten
en cantidad suficiente en el material filtrante biológico. Los compuestos nitrogenados y sus concentraciones recomendadas son amoníaco, NH3, es de 0 mg/litro, amonia o NH4, 0 mg/litro, nitrito o NO2, 0 mg/litro y nitratos NO3, 10 mg/litro. La toxicidad de estos compuestos y otros aumenta con pH superiores a 7 y con la temperatura. Son más tóxicos cuanto mayor es la temperatura. La tolerancia de los peces ante estos compuestos es variable. Algunos aguantan más que otros, como por ejemplo los carassius o peces de agua fría. Algunos peces tampoco toleran ese nivel de nitratos, por ejemplo los discos. Podemos observar cómo aparece un pico de amoníaco como consecuencia de la descomposición de la materia orgánica. Es entonces cuando aparecen una serie de bacterias que transforman el amoníaco por oxidación a nitritos. A la vez, cuando empiezan a aparecer nitritos, aparecen otras bacterias que también por oxidación transforman los nitritos a nitratos. El objetivo último es que tanto amoníaco como nitritos estén a niveles próximos a cero. Para reducir los nitratos, que pueden ser tóxicos a concentraciones superiores a 10 mg/litro, dependiendo de la tolerancia de las especies y de la temperatura, se utilizan los cambios de agua. También hay otras dos formas de reducir los nitratos, mediante plantas de crecimiento rápido y mediante la desnitrificación. Las plantas necesitarán luz, CO2 y un correcto abonado, y en grandes cantidades y óptimos cuidados podrás reducir no solo los nitratos, sino también el amoníaco y los nitritos. Las plantas utilizan los compuestos nitrogenados, amonio, amoníaco, nitritos y nitratos, como abono, y lo prefieren en este orden: amoníaco, nitritos y nitratos. Es decir, que prefieren el amoníaco antes que los nitritos y nitratos, y los nitritos antes que los nitratos. Esto se debe a que utilizan menos energía en su captación. La desnitrificación consiste en añadir un tipo de material filtrante biológico que sea capaz de almacenar otro tipo de bacterias que llamaremos desnitrificantes, que se encargarán de consumir el nitrato. Estas bacterias desnitrificantes no necesitan oxígeno. El compuesto último se evapora a la superficie. Con esto se obtiene un ciclo completo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos a analizar en qué situación te encuentras atendiendo a los siguientes puntos. 1. Acabo de comprar el acuario y no sé nada de peces. Probablemente no has respetado el ciclado, periodo mínimo de un mes sin peces. Probablemente también habrás metido muchos peces, o el acuario es muy pequeño para los peces que has elegido. Probablemente los alimentas con frecuencia y en gran cantidad. Por todas estas razones deberás seguir a rajatabla las siguientes normas, ya que probablemente ya tengas un gran pico de nitratos, amoníaco, nitritos. Entonces, realiza cambios de agua cada 2 o 3 días del 10% durante un mes, hasta pasado el mes del ciclado. Duplica el porcentaje del cambio de agua si el número de peces es superior a un pez por cada 5 litros. Asegúrate de que tu filtro y materiales filtrantes es adecuado para tu acuario y número de peces. Puede ser un buen momento para meter plantas de crecimiento rápido. Reduce la comida a menos de lo que se coman en un minuto, 2 o 3 veces al día. Aprende a sifonar y hacer cambios de agua. Segundo punto. Tengo un acuario, pero siempre me ha ido mal. Revisa que tu filtración sea adecuada, es decir, que tenga un material filtrante biológico y mecánico adecuado para tu acuario y que tenga una bomba que sea capaz de filtrar al menos 4 veces o más todo el agua de tu acuario en 1 hora. Esto es lo más importante en un acuario, la filtración. Sin una filtración correcta, fracasarás. Los acuarios muy plantados son también un medio filtrante, pues consumen los desechos. Los cambios de agua y sifonados ayudan en gran medida siempre. Como norma general, se debe hacer un cambio de agua con sifonado semanalmente del orden del 10 al 30%. En resumen, los desechos en un acuario sin ciclar o sin buena filtración matan a los peces. Demasiados peces o comida en exceso se traduce en un exceso de desechos que terminan matando a los peces. Existen unas bacterias que se alojan en el filtro que se encargan de eliminar los desechos. Asegúrate de que tu acuario tiene buena calidad de agua mediante cambios de agua semanales de entre el 10
al 20% para reducir esos desechos. En el caso de no haber respetado el tiempo de ciclado mínimo de un mes antes de meter peces, los cambios deberán de ser cada 2 o 3 días para reducir los desechos. Los cambios de agua siempre se hacen con misma temperatura, mismo pH y sin cloro. El cloro hay que quitarlo antes de echar el agua al acuario. Asegúrate de tener una buena oxigenación en el acuario mediante oxigenador o, mejor aún, mediante un buen movimiento de superficie de agua procurado por el filtro. Esto es súper importante. Si no está bien oxigenado el acuario, tus peces boquearán, pudiendo morir. Lo observarás porque suben a la superficie intentando coger oxígeno. La falta de oxígeno también afectará a las bacterias, impidiendo su función de eliminación de desechos. Asegúrate de tener una buena filtración, con una buena bomba y un buen material filtrante. El filtro tiene que filtrar toda el agua del acuario 4 veces cada hora. El material filtrante tiene que ser suficientemente poroso como para albergar la suficiente colonia de bacterias que haga frente a todos los desechos del acuario. El filtro por sí solo debe ser capaz de mover la superficie del acuario para que el acuario quede oxigenado. Recomendaciones de urgencia. Cuando no se respeta el ciclado del acuario, pega el pico de amoníaco y de nitritos intoxicando a los peces. Se suele recomendar cambios de agua para llevarlos a niveles más bajos, pues deberíamos poner también que hay productos comerciales como el Amkel o el Amlock o el Prime, que neutralizan de forma segura la toxicidad del amoníaco y algunos también incluso el nitrito. Estos productos no eliminan el amoníaco, simplemente neutralizan su toxicidad. Sigue siendo necesario el filtrado biológico para convertir, es decir, neutralizar el amoníaco en nitritos y nitratos. De este modo, la adición de, por ejemplo, Amkel provoca que el amoníaco producido por los peces sea neutralizado instantáneamente, permitiendo que el ciclo del nitrógeno continúe. Advertencia: Amkel y otros productos neutralizantes del amoníaco similares son incompatibles con la mayoría de kits de test. Es decir, que puede que cuando hagas una medición con alguno de los testes te salgan parámetros incorrectos o al menos que no sean reales. Agua que tratada con Amkel dará falsos positivos para el amoníaco, incluso si no hay amoníaco. Los kits de test que usan en el método de Nestler se sabe que dan lecturas falsas bajo estas condiciones. Para los nitritos no sé si hay algún producto comercial, pero siempre se puede añadir agua oxigenada, peróxido de hidrógeno al 3-5%. Para oxidar químicamente los nitritos en nitratos, además, elevamos los niveles de oxígeno en el agua, un taponcito o 2 por cada 100 litros de agua, es decir, 5 a 10 mililitros o así, mientras los nitritos se encuentran elevados, y suspenderlo tan pronto como sea posible para no dañar el exceso al filtrado biológico, para no dañar en exceso al filtrado biológico. Como ayuda al nuevo puede ser muy útil y no tiene que estar realizando grandes cambios de agua cada poco tiempo ni monitorizando la calidad del agua, por lo menos con el amoníaco, o también ponerse como alternativa. El agua oxigenada oxida el nitrato a nitrato de forma directa e inmediata. Además, aumenta el nivel de O2 del agua, aminorando el envenenamiento de los peces por partido doble. Como ya he comentado, el agua oxigenada es peróxido de hidrógeno. Es altamente inestable y se descompone en agua y oxígeno atómico. Esto es muy reactivo y altamente oxidante, como el cloro gas o el permanganato potásico. Desnaturaliza las proteínas y elimina la materia orgánica, pero si no encuentra a nadie, acaba formando oxígeno. En nuestro hobby se puede usar el agua oxigenada para ciertas cosas. No se suele recomendar mucho por el peligro que suele suponer una mala administración de la misma. Los usos normales. Elimina totalmente y en poco tiempo las cianobacterias, algas verde-azuladas. Aumenta el nivel de oxígeno en el agua. Aumenta el potencial redox. Elimina por oxidación la materia orgánica y compuestos nitrogenados. Debido a los 2 puntos anteriores, elimina otras algas. Las más jodidas son las filamentosas.
cómo se resisten las puñeteras. Tiene otros usos, pero no nos quedamos con estos por ahora. Recomendaciones. Solo se debe administrar en caso de extrema necesidad y sabiendo dosificarla correctamente. Un pico de nitritos o de algas y cosas semejantes. Su uso durante el ciclado enlentece el mismo, pero puede salvar a los peces si se han puesto ya en el tanque y este no está ciclado aún. Yo lo he empleado en algunos picos de nitritos, sobre todo al introducir un cardumen en un tanque recientemente ciclado. Me pasó, me ocurrió un pico e hizo que bajaran. Y contra determinadas algas también. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale click a la campanilla para que YouTube te avise del próximo vídeo. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. En este vídeo te voy a hablar de acuarios despoblados, poblados y superpoblados. ¿Quieres aprender sobre si tu acuario está despoblado, poblado o superpoblado? Pues este es tu vídeo. Antes de empezar, suscríbete para no perderte ningún vídeo y dale click a la campanilla. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande. Y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. Bueno, pues empezamos. En multitud de ocasiones, sobre todo cuando hemos estado empezando con esta afición, hemos oído hablar a muchos aficionados acerca de las ventajas e inconvenientes de tener un acuario más o menos poblado, habiendo quien defiende, por norma general, la gran mayoría, la postura de que lo mejor es un acuario poco o medianamente poblado. Las razones que se aducen son las siguientes: menor estrés en los peces, niveles de nitritos y nitratos bajos, espaciado de los cambios de agua, etc. Siendo cierto que en la mayoría de los casos y de las especies que mantenemos en nuestros acuarios se cumplen estas premisas. Al disminuir el nivel de nitritos y nitratos disueltos en el agua, se espacían los cambios de agua, ya que la calidad de esta es mejor. Al espaciarse dichos cambios de agua, estamos reduciendo las causas de estrés en los peces, ya que no los molestamos tan a menudo, con lo que se traduce todo en una notable mejoría del estado de nuestros peces. Ahora bien, existen casos en los que, aún así, peces disco por ejemplo, en los que es conveniente hacer cambios de agua semanales, con lo que estamos aumentando el nivel de estrés de nuestros peces, por lo que está recomendado el no poblar en demasía el acuario. De ahí que los criadores de discos recomienden unos 40 litros como mínimo por pez adulto, ya que estos peces de hábitos tan tranquilos pueden verse molestados en caso de superpoblación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que podemos estar superpoblando dicho acuario introduciendo especies compatibles de menor tamaño y comportamiento tranquilo junto a esas especies que requieren de unos litros mínimos para su perfecto funcionamiento, y no obstante no estar estresando a dichos peces. Es el caso de los neones y otros carácidos, los cuales conviven en numerosas ocasiones con nuestros discos, ocupando parte de esos 40 litros mínimos por disco, y que sin embargo no estresan ni tampoco aumentan significativamente el nivel de nitratos y nitritos en el acuario, dándole además a este una mayor apariencia natural, pues es de suponer que en el hábitat natural de los discos no todo va a ser discos. Existe también otra forma de superpoblación de un acuario y es la orientada a evitar que especies altamente territoriales convivan con otras variedades también muy territoriales, sin que se suceda el menor roce entre ellas. Esta experiencia la viví yo cuando comencé con mis primeros acuarios. El primero fue un comunitario de poecilios y en dicho acuario no hubo problema ninguno. Ahora bien, mi segunda urra, unos 225 litros, destinada a cíclidos africanos, comencé, al igual que todo el mundo, introduciendo 3 peces de 2 especies diferentes. En total, 6 peces. Labidochromis caeruleus yellow y Aulonacara peacock, OB. El resultado inicial fue desastroso. Los peces se estaban peleando siempre por los territorios, tanto entre ejemplares de la misma especie como entre especies diferentes, y como resultado de estas peleas, los peces tenían todas las aletas deshilachadas y escamas del cuerpo levantadas. Transcurrió el tiempo y fui introduciendo más ejemplares de mi acuario, tanto de mabunas como de
haplocrómidos, cambiando la decoración del acuario cada vez que un nuevo pez entraba en el mismo para evitar ataques, los cuales seguían repitiéndose, aunque con menor frecuencia. Actualmente dispongo de dicha urna de más de 50 ejemplares de especies de cíclidos africanos de los 3 lagos, cíclidos americanos muy agresivos como son los convictos, unas 7 parejas formadas y algunas reproduciéndose constantemente, y un Oscar amén de 2 Plecostomus, 2 Boties payaso y 2 chupadalgas siameses, y puedo afirmar con total rotundidad que actualmente el estado de salud de mis cíclidos es excepcional. Los peces crecen bien y rápidamente, sin observarse defectos de crecimiento ni nada por el estilo. El ejemplar del Oscar, sin ir más lejos, el cual me fue donado por un acuarófilo valenciano, el cual lo tenía en una urna junto a otros 2 ejemplares de la misma especie que no paraban de acosarlo, su estado cuando lo recogí era lamentable. Aletas deshilachadas, un ojo colgando, el cual no pude recuperar, al mismo tiempo que rehuía el contacto con otros peces, siendo actualmente inmejorable. Ha engordado, las aletas prácticamente se han recuperado y ha perdido el miedo a nadar junto a los otros peces, y todo ello en un plazo inferior a 3 meses. El secreto, la superpoblación interespecífica. Los mabunas y los haplocrómidos en su ambiente natural suelen estar en una situación similar, aunque evidentemente no tan exagerada como en el caso de mi urna, unida a una buena oxigenación del agua mediante un aireador y por supuesto a una filtración que multiplica en más de 7 u 8 veces el volumen de agua que admite el acuario para permitir espaciar los cambios de agua, los cuales se efectúan cada 20 o 30 días y que van destinados a mantener el nivel de nitritos y nitratos lo más bajo posible. A esto también ayuda la alimentación. Se come una vez al día, excepto los fines de semana, que hay algún extra, lo cual contribuye al mantenimiento de una calidad de agua óptima. En resumen, si bien es cierto que por norma general es conveniente por el bien de nuestros peces el tener un acuario poblado o poco poblado, en otras ocasiones es conveniente que esté superpoblado, evitándose así lesiones entre los peces que pueden derivar en la muerte de alguno de ellos. Mantener un acuario ornamental muy poblado es una empresa desafiante pero gratificante. La sobrepoblación puede traer consigo una serie de problemas, siendo la calidad del agua uno de los más críticos. En acuarios densamente poblados, la cantidad de desechos generados por los peces se incrementa exponencialmente. Estos desechos se descomponen en amoníaco y nitritos, que son altamente tóxicos para los peces y pueden producir problemas graves como estrés, enfermedades y mortalidad. Entonces hay que tener en cuenta una filtración eficiente, que va a ser la piedra angular. Una filtración eficaz es esencial en estos entornos. Los sistemas de filtración avanzados son clave para eliminar física, química y biológicamente los contaminantes del agua. Esto incluye filtración mecánica, que elimina las partículas físicas del agua, filtración química, que utiliza medios como carbón activado para eliminar toxinas disueltas, filtración biológica, que emplea bacterias nitrificantes para convertir amoníaco tóxico en nitratos menos perjudiciales, y hay que hacer un mantenimiento regular y metódico. Incluso con una buena filtración, los acuarios sobrepoblados necesitan un mantenimiento regular y meticuloso. Los cambios de agua frecuentes son vitales para mantener bajos los niveles de nitratos, que no se eliminan efectivamente a través de la filtración convencional. El objetivo es cambiar regularmente una parte del agua del acuario para diluir los contaminantes. Control de alimentación. Una alimentación controlada es crucial. Alimentar en exceso a los peces puede llevar a una acumulación de alimentos no consumidos, lo que agrava la calidad del agua al descomponerse. Es vital medir la cantidad de comida y ajustarla según la cantidad y el tipo de peces presentes. Monitoreo y pruebas del agua. El monitoreo regular de la calidad del agua es esencial. Esto incluye la prueba de amoníaco, nitritos, nitratos y pH. Estas pruebas ayudan a detectar problemas antes de que se vuelvan críticos y permiten intervenciones oportunas. Consideraciones adicionales. La selección de peces. Elegir peces que se adapten bien a ambientes densamente poblados es importante. Algunas especies manejan mejor estas condiciones que otras. Decoración y plantas. Las plantas vivas pueden ayudar a absorber nitratos y enriquecer el oxígeno en el agua.
La decoración adecuada también proporciona escondites esenciales para los peces, reduciendo el estrés. Oxigenación. Una buena circulación y oxigenación del agua son cruciales, y especialmente en acuarios sobrepoblados. Conclusión. Mantener un acuario ornamental sobrepoblado requiere un compromiso significativo con el mantenimiento y la atención. Los acuarios densamente poblados pueden ser hermosos y vibrantes, pero solo si se manejan con cuidado y responsabilidad. La inversión en un sistema de filtrado robusto, junto con un mantenimiento riguroso, es esencial para el éxito y la salud a largo plazo de los habitantes del acuario. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes y dale clic a la campanilla para que YouTube te avise del próximo vídeo. Ayúdame a compartir este vídeo con más acuaristas para hacer portalpez.com más grande y no olvides comentar qué te ha parecido el vídeo. Mantener peces tropicales en un acuario puede ser una experiencia fascinante y gratificante. Sin embargo, es importante entender los cuidados básicos necesarios para asegurar el bienestar de los peces y mantener un entorno saludable. El primer paso es elegir el acuario adecuado. Es recomendable tener un tanque de al menos 75 litros para los peces tropicales, ya que necesitan espacio suficiente para nadar y explorar. Asegúrate de que el acuario esté equipado con un filtro adecuado para mantener el agua limpia y libre de contaminantes. Una vez que hayas preparado el acuario, es hora de pensar en el agua. Los peces tropicales necesitan agua tibia, generalmente entre 24 a 28 grados Celsius. Un calentador de agua es esencial para mantener la temperatura adecuada y asegurarte de que tus peces estén cómodos. Además, es importante asegurarse de que el agua esté libre de cloro, ya que podría ser tóxico para los peces. Puedes utilizar un acondicionador de agua para eliminar el cloro y otros químicos dañinos del agua. Al elegir los peces tropicales para tu acuario, es fundamental tener en cuenta su compatibilidad. Algunas especies pueden coexistir pacíficamente, mientras que otras pueden ser agresivas o territoriales y pueden causar problemas. Investiga sobre las diferentes especies y asegúrate de elegir peces que puedan vivir juntos sin conflictos. La alimentación es otro aspecto importante a tener en cuenta. Los peces tropicales necesitan una dieta equilibrada que incluya alimentos secos, como pellets o escamas, así como alimentos vivos o congelados, como larvas de mosquito, Daphnia o Artemia. Es recomendable alimentar a los peces varias veces al día en pequeñas cantidades para evitar el exceso de comida no consumida, que puede ensuciar el acuario. El mantenimiento regular del acuario es esencial para mantener un ambiente saludable para tus peces tropicales. Esto incluye cambios parciales de agua cada 2 semanas para eliminar los contaminantes y mantener la calidad del agua. Al hacer un cambio de agua, asegúrate de tratar el agua nueva con el acondicionador antes de añadirla al tanque. Además, es importante realizar pruebas regulares del agua para monitorear los niveles de pH, amoníaco, nitritos y nitratos. Estos parámetros deben estar dentro de los rangos adecuados para mantener la salud de los peces. Si los niveles no son los adecuados, se pueden tomar medidas para corregirlos, como agregar acondicionadores o realizar cambios de agua adicionales. Otro punto a considerar es la decoración del acuario. Los peces tropicales disfrutan de un entorno que les brinde refugios y lugares para explorar. Puedes agregar plantas vivas, rocas, troncos y cuevas para crear un ambiente atractivo y estimulante para tus peces. Sin embargo, ten en cuenta que algunos peces pueden ser más propensos a morder o destruir ciertos elementos de decoración, por lo que es necesario elegir cuidadosamente los accesorios. Por último, es crucial observar y estar atento a los signos de enfermedad en tus peces tropicales. Estos incluyen pérdida de apetito, cambios en el comportamiento, manchas o erupciones en el cuerpo, respiración rápida o superficial, o cualquier otro síntoma anormal. Si notas alguno de estos signos, es importante actuar rápidamente y buscar consejo de un experto en peces tropicales para resolver el problema. Mantener peces tropicales en un acuario requiere compromiso y diligencia, pero los resultados valen la pena. Si sigues estos cuidados básicos, podrás crear un entorno saludable y emocionante donde tus peces tropicales puedan prosperar y brindarte horas de disfrute y contemplación. Mantener un acuario de peces tropicales puede ser una experiencia gratificante y fascinante. Los peces tropicales son conocidos por sus colores deslumbrantes y comportamientos únicos, por lo que tener un acuario en casa puede ser como tener un pedacito de un arrecife de coral en tu sala de estar.
Sin embargo, es importante entender que mantener un acuario requiere de cuidado y atención regulares para asegurar la salud y la longevidad de los peces. En este sentido, es esencial establecer un sistema de filtración adecuado para asegurar la calidad del agua del acuario. Esto implica la instalación de un filtro que limpie y purifique el agua, eliminando los desechos y las toxinas acumuladas. Además, es importante realizar cambios parciales de agua de forma regular para eliminar los productos de desecho y reemplazarlos con agua fresca y limpia. Otro aspecto clave del mantenimiento de un acuario de peces tropicales es mantener la temperatura adecuada del agua. La mayoría de los peces tropicales provienen de aguas cálidas, por lo que es importante tener un calentador de agua para mantener una temperatura constante entre 24 y 26 grados Celsius. Además, es importante monitorear regularmente la temperatura para evitar cambios bruscos que puedan estresar a los peces. La alimentación adecuada de los peces también es esencial para su salud y bienestar. Es importante ofrecer una dieta equilibrada que incluya alimentos en escamas o gránulos específicamente diseñados para peces tropicales. Además, se pueden agregar suplementos alimenticios como alimentos congelados o vivos, como larvas de mosquito o camarones, para proporcionar variedad y nutrientes adicionales. Además del cuidado básico del agua y la alimentación, también es importante tener en cuenta el entorno del acuario. Los peces tropicales son nativos de entornos ricos en vegetación, por lo que incorporar plantas vivas en el acuario puede proporcionarles un ambiente más natural y beneficioso. Las plantas no solo añaden belleza, sino que también ayudan a oxigenar el agua y absorber los productos de desecho. Por último, el mantenimiento regular del acuario implica la limpieza de los cristales y la decoración del acuario. Esto puede hacerse utilizando un limpiador de vidrio magnético que ayuda a eliminar algas y residuos de los cristales sin necesidad de mojarse las manos. También es importante verificar y reemplazar regularmente los componentes del filtro, como las esponjas y las cargas filtrantes, para garantizar su eficacia. Para ilustrar cómo se lleva a cabo realmente el mantenimiento de un acuario de peces tropicales, consideremos un ejemplo. Imagina que María tiene un acuario en su sala de estar con varios peces tropicales. Cada semana, María realiza un cambio parcial de agua del 20%, utilizando un sifón para aspirar los desechos acumulados en el sustrato del acuario. Después de drenar el agua vieja, ella llena un balde con agua nueva, que ha sido tratada con acondicionador para eliminar el cloro y las cloraminas. Mientras María realiza el cambio de agua, también verifica la temperatura del acuario utilizando un termómetro sumergible. Si nota alguna fluctuación en la temperatura, ajusta el calentador de agua para mantenerla dentro del rango adecuado. Después de llenar el acuario con agua fresca, María verifica los parámetros del agua utilizando un kit de prueba. Esto incluye medir la alcalinidad, el pH y la dureza del agua para asegurarse de que sean óptimos para los peces tropicales. Después de realizar el cambio de agua, María procede a alimentar a los peces. Ella utiliza una variedad de alimentos en escamas y gránulos específicamente formulados para peces tropicales y asegura que todos los peces reciban suficiente comida. Además, cada 2 semanas, María agrega alimentos vivos, como larvas de mosquito o camarones, para proporcionar nutrientes adicionales y estimular los instintos de caza de los peces. María también presta atención a la limpieza del acuario. Cada 2 semanas, utiliza un limpiador de vidrio magnético para eliminar algas y residuos de los cristales del acuario. Además, recorta las plantas y retira cualquier hoja muerta o en mal estado para mantener un. En el mundo de la acuariofilia, iniciar su primer acuario puede ser una experiencia emocionante y gratificante. Pero también puede resultar un poco abrumador si no sabes por dónde empezar. Por eso, Portalpez.com ha elaborado una lista de 10 consejos que te ayudarán a empezar con buen pie tu primer acuario. Consejo 1. Investigación. Antes de sumergirse en el mundo de los acuarios, es fundamental hacer los deberes. Investigue diferentes tipos de acuarios, especies de peces y sistemas de filtración. Comprender las necesidades y requisitos de sus futuros peces le ayudará a tomar decisiones informadas a lo largo del camino. Consejo 2. Comience con un tanque pequeño. Para los principiantes, a menudo se recomienda comenzar con un tanque más pequeño. Para empezar, un tanque de 20 galones es un gran tamaño. Un tanque más pequeño es menos costoso, más fácil de mantener y le permite adquirir experiencia sin abrumarse.
Consejo 3. Invierta en equipos de calidad. Invertir en equipos de calidad puede costar un poco más por adelantado, pero le ahorrará muchas molestias y gastos a largo plazo. Asegúrese de elegir un sistema de filtro, calentador y iluminación confiable que sea adecuado para el tamaño de su tanque y los peces que planea criar. Consejo 4. Configure un proceso de ciclado adecuado. El ciclado es el proceso de establecer una colonia de bacterias beneficiosas en su acuario que descompondrá los productos de desecho dañinos producidos por sus peces. Este proceso suele tardar varias semanas, por lo que es importante tener paciencia. Puede acelerar el proceso de ciclado utilizando suplementos de bacterias beneficiosas. Consejo 5. Elige el pez adecuado para principiantes. Al seleccionar su primer pez, opte por especies que sean conocidas por ser resistentes y adaptables a diferentes condiciones del agua. Algunas opciones populares para principiantes incluyen guppies, tetras y coridoras. Estos peces son resistentes y perdonan casi cualquier error de principiante que puedas cometer, aunque tampoco son inmortales. Consejo 6. Establezca una rutina de alimentación. Crear una rutina de alimentación es crucial para mantener la salud y el bienestar de sus peces. Aliméntelos con un alimento para peces de calidad que sea apropiado para su especie y aliméntelos en pequeñas porciones 2 o 3 veces al día. Evite la sobrealimentación, ya que esto puede provocar problemas con la calidad del agua. Consejo 7. Realice cambios de agua periódicos. Los cambios regulares de agua son esenciales para mantener un ambiente saludable y estable para sus peces. Trate de cambiar entre el 10 y el 15% del agua de su tanque cada semana. Use un declorador para eliminar cualquier químico dañino del agua del grifo antes de agregarla a su tanque. Consejo 8. Controle los parámetros del agua. Monitorear los parámetros del agua, como la temperatura, el pH, los niveles de amoníaco, nitrito y nitrato, es esencial para la salud general de sus peces. Invierta en un kit de prueba de agua confiable y verifique periódicamente estos parámetros para asegurarse de que estén dentro del rango apropiado para su especie de pez. Consejo 9. Evite el exceso de existencias. Puede resultar tentador llenar su acuario con varias especies de peces, pero es importante evitar el exceso de existencias. El exceso de existencias puede provocar una mala calidad del agua y estrés para los peces. Siga la regla general, que sugiere no tener más de 1 pulgada de pescado por galón de agua. Consejo 10. Ten paciencia y observa. Por último, tenga paciencia y tómese el tiempo para observar a sus peces y su comportamiento. Comprender sus patrones de comportamiento normales le ayudará a detectar cualquier posible problema o signo de enfermedad desde el principio. Disfruta el proceso de aprendizaje y construye un vínculo con tus amigos acuáticos. Iniciar su primer acuario puede ser una experiencia divertida y educativa. Si sigue estos consejos, estará bien encaminado para crear un mundo submarino hermoso y próspero para sus peces. Recuerde, aprender de sus éxitos y errores es parte del viaje, así que no tema experimentar y explorar el fascinante mundo de la acuariofilia. Aclimatación de peces. Pasos a seguir cuando compras un pez. Cuando compramos un nuevo pez, muchos pensamos que con comprarlo, transportarlo y meterlo al acuario ya está todo hecho. Lo cierto es que en cierta medida es eso, pero hay que tener en cuenta una serie de precauciones. De lo contrario nos podemos llevar la sorpresa de que el nuevo inquilino no esté todo lo a gusto que debiera, pudiendo hasta morir sin siquiera mostrar síntomas o darnos el menor aviso. Tratar de aprender a elegir un pez en función de su estado de salud y parámetros de agua adecuados a sus necesidades. Aprender a transportarlos debidamente y una vez en el acuario de destino, aclimatarlos para que desde el principio se sientan lo más a gusto posible. Aprender a poner a punto el acuario para la recepción del nuevo inquilino. Antes de nada hay que fijarse que los siguientes pasos los he puesto en orden deliberadamente, puesto que ese es el orden que se debería de seguir. Puesta a punto de nuestro acuario para la recepción del nuevo inquilino. Lo primero que debemos de hacer es poner en condiciones nuestro acuario a través de los cambios de agua para que el nuevo pez no sufra de un shock por distintos parámetros físico-químicos del agua del acuario en el que se encontraba con el agua del nuevo acuario en el que va a vivir. Para ello, debemos asegurarnos de que el pH del acuario en que se encontraba se corresponde con el del nuestro. No respetar esto supone una posible muerte si la variación es mucho mayor a 0,4. Es decir, si tu pH es de 8 y el pez vivía en un pH de 7,
es muy probable que muera o cuanto menos se estrese y se debilitará, siendo susceptible de contraer enfermedades. Además, hay que hacer cambios de agua para reducir el nivel de nitratos, dejándolo próximo a 10 y otros compuestos contaminantes. Si el nivel de nitratos en nuestro acuario es mayor o mucho mayor que el del acuario de la tienda, dependerá de la resistencia del pez, y es muy probable que muera en cuestión de pocos días sin mostrar ningún síntoma aparente. Si no dispones de test de nitratos, antes de meter un nuevo pez, debes hacer un cambio de agua generoso el mismo día o en varios días, recordando que los cambios de agua deben ser con mismo pH, misma temperatura y sin cloro, especialmente si son grandes. Lo aconsejable es hacer cambios del 10 al 30% durante 7 días. Con esto nos aseguraremos de que no hay un nivel de nitratos muy grande u otros contaminantes. Transporte. Una vez introducido en la bolsa de transporte, asegúrate de que esté tapada y que el pez no ve el exterior, con el fin de que no se estrese. Para ello puedes utilizar una bolsa opaca o papel de periódico. En peces de agua fría no es necesario mantener la temperatura estable, ya que su temperatura es la temperatura ambiente, y salvo que haga calor, no habrá mayor problema si el transporte no es por un tiempo prolongado. En el caso de que el transporte sea por un tiempo prolongado, superior a 15 minutos, se deberán tener en cuenta las siguientes precauciones. Para peces de agua fría, la bolsa tiene un aire limitado, por lo que se hace necesaria su apertura en caso de viaje prolongado por más de 20 minutos o menos. Si hace mucho calor, asegúrate de que la bolsa no esté cerrada por mucho tiempo. Ábrela por unos segundos. Observe al pez si boquea, lo cual indicará falta de oxígeno, en cuyo caso será conveniente remover un poco el agua con el dedo cada poco tiempo. Lo cierto es que es poco probable que pase, ya que el movimiento de la bolsa al transportarla oxigena el agua, pero puede ocurrir que la bolsa estando cerrada, permanezca mucho tiempo quieta y exista la posibilidad de que ocurra esto. Para peces de agua caliente, las mismas precauciones que para los de agua fría, pero teniendo en cuenta que la temperatura debe permanecer estable a unos 26 grados. Una bajada de temperatura brusca, un día que haga frío, puede suponer la muerte del pez. Así pues, es recomendable utilizar un termo para transportes largos. También es posible utilizar nuestro propio cuerpo para mantener la temperatura de la bolsa, échale imaginación. Consejos para el transporte de los peces. Como ya sabemos, los peces necesitan mantener una temperatura y unos parámetros similares al acuario en el que se encuentran. Habitualmente vamos a la tienda, compramos los peces y nos vamos rápido para nuestra casa para evitar que esos parámetros cambien. Sobre todo en invierno, la bajada de temperatura puede ser mortal en poco tiempo. Pero, ¿qué ocurre cuando esto no es posible? A veces, por muy diversas causas, no podemos irnos inmediatamente a nuestra casa, incluso puede que hayamos recorrido cientos de km para comprar esos peces.